Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor y hoy día vamos a continuar pensando, ¿cierto?, en las promesas de Dios para nosotros, para su iglesia. Cada uno de nosotros constituye la iglesia de Dios. Y hoy día vamos a ver un contraste, hermanos. Les voy a presentar un contraste entre lo que dijo un personaje del Antiguo Testamento y lo que dijo alguien, ¿no es cierto?, como Pablo en el Nuevo Testamento. Dos ideas diferentes respecto a la vida, respecto a las promesas de Dios, dos visiones distintas respecto a las promesas de Dios. Una de ellas la encontramos en Génesis capítulo 42, versículo 36. Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Y dice Jacob: contra mí son todas estas cosas. Y el conocido versículo bíblico dice: más a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amados hermanos, voy a contarles la historia de un vapor que navegaba en alta mar, pero con la tierra a la vista. Desde a bordo, los pasajeros contemplaban una nube negra sobre la tierra donde jugaba el relámpago y donde las aguas se derramaban sobre la tierra. Los que estaban lejos de la nube podían ver todo eso. Y arriba de esa nube negra, el lado hacia el sol era como un mar de oro. Así, para los que estaban en tierra, debajo de la nube, todo era oscuridad y tempestad. Pero para los que contemplaban desde lejos, era una escena grande y majestuosa, como una ciudad de Dios, descendida del cielo. Todo dependía del punto de vista desde donde se le miraba. Asimismo es la vida, con sus luces y sombras. Algunas veces no vemos sino negrura y tempestad. Otras veces los ojos traspasan la oscuridad y el brillo del lado de Dios aparece. Nuestro concepto tomará el color según el punto de vista desde donde lo contemplemos. En nuestros textos tenemos dos ideas, dos cosas o dos conceptos. Jacob no veía sino el lado oscuro y dijo: contra mí son todas estas cosas. Pablo penetró al otro lado y dijo: todas las cosas nos ayudan a bien. Tal vez nos ayudará si consideramos estos dos conceptos en contraste para descubrir el error y la resultante infelicidad de uno y la verdad y resultante bendición del otro. Primero, hermanos, vamos a ver, por así decirlo, el cristiano, el creyente en oscuridad. En esto vemos un concepto equivocado de la vida. Los hijos de Jacob acababan de volver de Egipto, trayendo el mensaje de José sobre Benjamín, y contando cómo Simeón tuvo que quedarse como prenda de buena fe. Al oír esto, el patriarca exclama con angustia: contra mí son todas estas cosas, me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. No era así, porque como ya sabemos nosotros, todas estas cosas eran para bien. Su grito de angustia resultó de 4 causas, y al considerar cada una de ellas, hermanos, también nos vamos a ver nosotros en relieve. Las causas eran: primero, un conocimiento parcial. Habló en ignorancia de los hechos, porque no vio todo.
dijo, José está muerto. Y eso no era cierto, porque José estaba vivo y sano. Simeón está muerto. No era cierto, también vivo y sano. Llevaréis a Benjamín. Cierto eso, pero ¿con qué fin? Para traer bendición a toda la familia. Haréis descender, dijo Jacob, dijo, haréis descender, dijo así, ¿cierto? Mis canas, ¿cierto? Haréis descender mis canas con dolor a la sepultura, ¿cierto? Haréis descender mis canas con dolor al Seol, dice el versículo 38 del capítulo 42 de Génesis, en la última parte. Y nosotros, hermanos, ¿no es verdad que con frecuencia hablamos o hacemos conclusiones grandes de conocimientos escasos, sin saber todos los hechos y sus relaciones? Con ligereza decimos, contra mí son todas estas cosas. Muchos cristianos lo dicen sin saber o sin tener un cuadro, un panorama completo de lo que estaba aconteciendo. Es admirable la ligereza con que muchos cristianos pronuncian, y a veces pronunciamos adversamente con datos escasos, cuando si esperáramos con paciencia, veríamos que todo es para bien. En semi-oscuridad clamamos, contra mí son todas estas cosas. Otra causa, una memoria defectuosa. Contemplen ustedes, contemplemos, hermanos, este desierto arenoso y aquel hombre deprisa por el camino, a este Jacobo. Llega la noche y cansado del viajero, cansado de caminar, se tiende a la tierra, toma una piedra como almohada y duerme. Y tiene una visión, y tiene un sueño-visión, ¿cierto? Y aquí dice el capítulo 28, de Génesis, versículos 12, 13 y 15, dice, y aquí una escala que estaba apoyada en la tierra. Hermanos, le voy a dar lectura mejor, 12, 13 y 15. Dice la palabra, dice así, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré y a tu descendencia. Versículo 15, y he aquí yo estoy contigo. Fíjense, amados hermanos, y he aquí yo te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le dice Dios a este Jacob. Una memoria entonces defectuosa. Dice, y aquí una escala que estaba apoyada en tierra. Y aquí Jehová estaba en lo alto y dijo, y he aquí yo soy contigo. ¿Verdad? Al día siguiente el viajero sigue su camino consolado y refrescado, pero ahora se ha olvidado de aquella promesa. No te dejaré hasta tanto que haya hecho todo lo que te he dicho. Y así exclama, contra mí son todas estas cosas. Al contrario, son pasos de cumplimiento de aquella promesa de un Dios que no cambia, de un Dios inmutable, de un Dios que promete y que cumple. ¿Cuál Jacob? Tenemos memorias muy cortas sobre la fidelidad de Dios y a sus promesas. Nos olvidamos que era dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Es una palabra para nosotros, hermanos, hoy día. Y en nuestras horas de oscuridad decimos, contra mí son todas estas cosas. Otra causa es, en tercer lugar, una mente ilógica. Jacob razonaba, pero no correctamente, pensando solamente en lo que estaba visible y cercano. Tenía una visión corta, se olvidó de todo lo demás.
Y así limitó al Dios de Israel. Limitó el poder de Dios. Y no hizo caso del carácter de Dios y su inmutabilidad, dando curso a sus sentimientos naturales, pero no razonables. Si un hombre contratara a un albañil, a un constructor, para que le haga un edificio en 5 años, ¿qué se pensaría de aquel hombre que a los 5 meses se pusiera a criticarlo, a decirle que eso está mal y es inútil? El plan de Dios para Jacob era grande y de larga extensión de tiempo. Jacob pensaba solamente en lo presente y en su error exclamaba: contra mí son todas estas cosas. Nosotros también razonamos incorrectamente. Limitamos a Dios juzgando solamente lo presente y visible. Y si erramos grandemente, y así erramos grandemente. En Juan capítulo 11, por ejemplo, hermanos, vemos cómo Marta de Betania limitó a nuestro Señor en 3 maneras. Le limitó en cuanto al lugar. Dijo: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. No alcanzó a pensar que él podría haber impedido la muerte desde lejos. Jesús, con sola la palabra que él dijera, con poder, hermanos, Lázaro habría muerto. ¿Se acuerdan de aquel centurión? Señor, no soy digno de que vayas a mi casa. Di la palabra y será hecho. No es necesario que tú estés presente. Di la palabra con tu poder y será hecho. Le limitó en cuanto, hermanos, en cuanto a tiempo. Yo sé que va a resucitar Lázaro, mi hermano, en el día postrero. No lo creía posible. No creía posible que Jesús pudiera levantar a su hermano en ese momento. Y le limitó en cuanto a su poder. Sí, hermanos amados, en cuanto a su poder. ¿Qué le dijo? Y he de ya, hace 4 días que mi hermano está muerto. Es imposible que él sea resucitado en estas circunstancias. Él está atado, está en la mortaja de la muerte. Todo esto es razonamiento falso. Si Cristo tenía poder para hacerlo, lo podía hacer sin hacer caso del lugar, del tiempo o dificultad. Y así es muchas veces en nuestro caso. Lo que Cristo ha prometido, hermanos, es poderoso para hacerlo y lo hará. Así que nuestro razonamiento sea válido, nuestra lógica sea una lógica real, hermanos. Pero tal vez la principal causa era justamente un poco lo que vimos en la lección de la mañana hoy día: un corazón de falta de fe, un corazón de falta de confianza. Jacob no confió en el amor de aquel que le había bendecido y guardado entre mucho pecado y peligro. La fe del anciano se descoyuntó y le parecía imposible confiar en su Dios. Pero así deshonró al Dios que con tan ricas bendiciones le había bendecido, y desconfiando su amor, exclamó contra esta persona, contra Jacob. En otras palabras, estaba diciendo: Dios, indirectamente Dios está en contra mía. Contra mí son todas estas cosas. Y no es así muchas veces con nosotros, hermanos. No es frecuente nuestra desconfianza en el amor de Dios. Oímos mucho en estos tiempos decir que Dios es Padre, es el Padre de todos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que Dios es un Padre como un Padre, quiere decir que Dios como un Padre diferente o indiferente o peor que un Padre terrenal. Al decirlo es condenar tal pensamiento. ¿Tendría deleite un padre terrenal en afligir, en poner dificultad a sus hijos? Si se permitiera que vinieran estas cosas, ¿no sería solamente por sentir un deber nacido de amor? Y nadie puede decir que Dios es un Dios
indiferente. Todos nos acordamos de aquella notable comparación, hermanos, que muestra el verdadero significado de que Dios es nuestro Padre. Lucas 11:13 dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren? Este es el significado preeminente de Dios como Padre. Dos cristianos estaban conversando de su experiencia cuando uno dijo: es muy difícil confiar en Dios y creer que su mano está en las partes más oscuras y de tinieblas de nuestra vida. Mi hermano, dijo el otro, si usted no puede confiar en un hombre fuera del alcance de sus ojos, él no vale mucho. Y si no puede confiar en Dios, en la oscuridad, en las tinieblas, cuando no hay luz, es una muestra de que usted no confía en nada. El salmista decía: lo mismo, Señor, te es la luz que la oscuridad, hablando de que aún en nuestro sueño, aún en nuestro descanso, en la oscuridad de la noche, Dios ha prometido estar para cuidarnos, hermanos. Y esto es verdad. Dios quiere nuestra amante confianza, Dios quiere nuestra fe. ¿Ves aquel pollito debajo de las alas de su madre, la gallina? Mientras está allí abajo no puede ver nada. Solamente permanece allí abrigado, con calor y seguridad. El Salmo 91 no dice debajo de sus alas verás. Dice debajo de sus alas, promete la palabra de Dios, estarás seguro. Esto es, pues, el concepto equivocado de la vida, que resulta en un conocimiento parcial, de memoria defectuosa, de una mente ilógica y de un corazón falto de confianza. Pero veamos, hermanos, parte de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Todas las cosas, dice, nos ayudan a mí. Ahora trasladamos al creyente de la oscuridad, podríamos decirlo, hermanos, al sol de justicia. Estas palabras forman parte de un capítulo triunfante, el capítulo 8 de Romanos. En esto también veremos 4 causas que resultan en esta declaración, todas las cuales son contrarias a las anteriores. Primero, hermanos, hablamos de la operación de la vida. La vida se compone de muchas fuerzas y estas están en continua operación, aunque al parecer están estacionarias por algún tiempo a veces. Los astros nos parecen, hermanos, estar estacionarios, pero en verdad están en movimiento rápido en sus órbitas. Muchos rincones de los bosques nos parecen completamente quietos, pero el ojo del naturalista se introduce en medio del bosque para mostrar, hermanos, que hay mucha vida, hay mucha actividad. El niño en los días de la escuela está ocupado con problemas y cuadernos y es probable que no alcance a entender su valor y relación, ¿verdad? La niña poco ve la necesidad de todas aquellas escalas y ejercicios diarios en el piano. Por ejemplo, el aprendiz se fastidia por los años, hermanos, de disciplina y sujeción. Pero en cada caso la rueda de la vida está en movimiento. Nada es estacionario, nada sin su importancia. El valor de un toque con el pincel no es nada en sí, pero la sucesión de toques en una y otra parte muestra que el cuadro está adelantando hacia la conclusión de ese artista, de ese pintor, a esa conclusión deseada. Miren, hermanos, la operación de la vida. En el caso de Moisés en Madián, por los 40 años, de los años de Pablo en Arabia, esos 3 años que él estuvo allí, y de nuestro Señor Jesús hasta los 30 años. Sí, el cristiano a la luz de Dios verá la operación, el movimiento, la rueda de la vida. En segundo lugar, la comprensión de la vida. A algunas personas les gusta distinguir entre las providencias generales
y las particulares. Ver la mano de Dios en los eventos grandes, pero no en detalles minuciosos o menudos o pequeños de la vida. Tenemos que reconocer, por supuesto, que Dios no tiene absolutamente nada que hacer con muchísimas cosas que suceden constantemente y que de pronto nosotros, hermanos, lo responsabilizamos. Ellos son el resultado muchas veces del pecado, de la porfía, de la iniquidad del hombre. No obstante, el verdadero cristiano puede distinguir la mano de Dios en tornar, en limitar, en proteger, aún en estas cosas, y así penetrar más allá de lo exterior y visible, y decir que todas las cosas son de Dios o son permitidas por Él como parte de un amplio y vasto plan. Pueda que no, es seguro que no podremos ahora explicar cómo puede ser esto, pero tenemos derecho a deducir que toda nuestra experiencia pasada, con fe y seguridad, que es así. Acordémonos, hermanos, de aquel mensaje notable de nuestro Señor Jesucristo tocante a Lázaro. El que amas está enfermo. Cuando yo que estaba enfermo fue al momento. Se quedó aún, dice la palabra, 2 días en aquel lugar donde estaba. ¿Era aquello amistad? ¿Era aquello simpatía? ¿No era indiferencia? Ah, no. Era una parte del plan comprensivo de la vida. ¿Hubiera ido de una vez y sanado a Lázaro? Poco se habría escuchado del asunto. Pero como lo hizo, los resultados fueron grandes. Los discípulos fueron animados, la gente atraída, la fama del Señor fue extendida. Toda cosa en la vida tiene su valer directo o indirecto. Y el cristiano está en la luz de Dios. Y si el cristiano está en la luz de Dios, hermano, verá lo comprensiva de la vida. Verá que todas las cosas tienen un propósito. Por supuesto, un propósito de Dios. En tercer lugar, la armonía de la vida. ¿Será posible que el viento frío armonice con las brisas tibias? ¿Puede armonizarse el sol y los aguaceros? Sí. Es la capa de nieve que protege las raíces de las plantas. Es la caída de la flor que da origen a la fruta. Muchos casos se podrían presentar como demostración de esta verdad. La misma prisión que Pablo sufrió en Roma era conducente, hermanos, a una extensión del Evangelio, aún hasta el palacio del César. Hace muchos años un ingeniero francés fue detenido en el Mediterráneo por un desagradable y muy molestosa, lo que estamos viviendo ahora, hermanos, cuarentena. Para un hombre activo era una decisión muy aburridora, una detención muy aburridora, una cuarentena, un confinamiento que le producía aburrimiento. Pero se ocupó en ese tiempo de la lectura. El libro que ocupó su atención en esos días de cuarentena le dio dirección a sus pensamientos para concebir el canal de Suez, que después lo construyó. Y le hizo renombrado a más del gran servicio que ha sido este canal para el mundo. Es posible, hermanos, que después el señor Lesseps lamentara esos días de cuarentena. ¿Cuántas cosas, hermanos, están sucediendo en estos días que estamos en confinamiento? En el caso de nosotros, el fin de semana. En el caso de muchos hermanos en Santiago, todos los días. Hermanos, y si nosotros realizáramos mejor la constante presencia y dirección de un Padre amoroso, nos sería más fácil reconocer que en verdad, incluso lo que estamos viviendo hoy día, nos van a ayudar a bien. Al cristiano, al Hijo de Dios, al creyente que anda en la luz de Dios. Y veríamos, a pesar de lo que estamos viviendo, la armonía de la vida. Por último, hermanos, el objeto de la vida, la verdadera razón de todas las cosas, por oscuras y difíciles que parezcan, dice Pablo, es para bien. La escala en la torre de una iglesia puede ser oscura y con vueltas,
pero cada peldaño es más alto que el anterior, y al terminar hay una vista preciosa abierta a nuestros ojos. Necesitamos tener presente que un objeto primordial de nuestra vida cristiana es la disciplina de nuestra voluntad para que armonice con la voluntad de Dios. Este es el objeto de toda disciplina y requiere tiempo. Esta es la promesa, hermanos, la promesa de Dios para nosotros, para su iglesia, para doblar maderas, para los distintos usos de la industria. Se sabe que al hacerlo, de un golpe esa madera se quebraría y que requiere de todo un proceso especializado, profesional, ¿verdad? Hay todo un sistema para poder doblar esa madera. Así, una voluntad que puede quebrarse en un rato, pero para ser doblado requiere tiempo. De manera que hay necesidad de continuos actos de sumisión a Dios, diciendo, como dijo aquel que es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, todas las cosas ayudan a bien, y lo veremos un día si solamente confiamos y esperamos. Es verdad, dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. El que trabaja en brillantes tiene que trabajar mucho para que el brillo aparezca. Aunque hay mucho en la vida que es oscuro y misterioso, hay una necesidad que algún día entenderemos. El florista pone las papas del jacinto, por ejemplo, hermanos, en la oscuridad para que las raíces vayan para abajo antes de permitirles en el sol para producir los brotes y las flores. Si se la pone al sol de inmediato, antes que las raíces queden bien desarrolladas hacia abajo, la flor que crecerá será muy débil. Así es el alma, hermanos, necesita sus tiempos de oscuridad para afirmarse. Si es producir lindas flores para la gloria de Dios, no desesperemos, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, sino continuemos creciendo raíces de paciencia, de fe y de esperanza, acordándonos que todas las cosas ayudan a bien. Somos propensos a decir muchas veces, ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Por qué es aquello? ¿Por qué no terminar el asunto de una vez? La lección más difícil para nosotros es aprender que no sabemos todo, que no somos infinitos, que hay mucho que no sabemos. Vemos solamente una parte pequeña, y aún esa parte con poca claridad, pero hablamos como si supiéramos y entendiéramos todo. Un hombre en una ocasión tuvo una capulla de una mariposa, y como es la mariposa imperador, que tiene la forma de un frasco con una boca muy angosta por donde la mariposa tiene que forzar su salida. Se supone que es la fuerza que gasta en pasar por esa angostura que sirve para dar fortaleza a la mariposa, especialmente de las alas. Ese hombre la contempló en sus esfuerzos para pasar por la abertura estrecha y parecía que no adelantaba nada. Por fin pensó que la ayudaría y con la punta de sus tijeras cortó unas hebras que amarraba para que saliera con más facilidad. Al momento, con perfecta facilidad, hizo la pasada. Esperó con interés la operación de extender las alas y por fin montar el aire como Dios había dispuesto para aquellos insectos. Pero no lo vio. El hombre se había creído más sabio que el Creador, más sabio que el Hacedor y más misericordioso. Y su errada ternura fue la ruina de la mariposa, porque nunca pudo volar, sino tuvo siempre que arrastrarse como un gusano. Sí, pensamos cuando vemos el pecado, la miseria, la tristeza, la injusticia de la vida, que somos más misericordiosos que Dios, y de buenas ganas acortaríamos la aflicción. Pero el amor de nuestro Padre es demasiado verdadero para ser débil. Su sabiduría es demasiado grande para ser parcial. Su justicia demasiado exacta para ser apurada. Algún día Él se justificará delante de todo el mundo
Y no tenemos que temer el resultado, porque el cristiano en la luz de Dios verá el objeto de la vida. Estas pues, hermanos amados, son las 4 verdades que enseñan lo correcto del concepto de la vida, su operación, su comprensión, su armonía y su objeto. Pero ahora acordémonos que el texto se contempla con para aquellos que aman a Dios. Hemos tratado de aquel concepto de la vida concerniente solamente al cristiano, del hombre del mundo que deliberadamente permanece sin Cristo. El primer texto es triste verdad. Contra él son todas las cosas. La ley de Dios está contra él. Dios mismo está contra él mientras permanece lo que es. Pero Pablo dice, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a la salud, aunque hablamos así. Perdón, no lo dice Pablo, el escritor de Hebreos capítulo 6, versículo 9. Y por eso preguntamos, ¿amamos a Dios? Podemos decir, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, como lo dijo Pedro cuando estaba frente al mar. Te amo más que, Jesús le dijo, me amas más que estas cosas, más que las lanchas o que los buques de pesca, más que el mar, más que los peces, más que tus compañeros discípulos. Hay un aumento, hermanos. Si se pregunta cómo podemos saber si le amamos, respondemos con hacer otras preguntas. Hay un aumento de sentir de la presencia, del cuidado de Dios en nuestro corazón. Hay un aumento en la sensibilidad al pecado en nosotros y en otros. Un aumento de temor al pecado. Un aumento de temor al pecado. Sentimos que sus mandamientos exigen nuestra obediencia. Son una delicia para nosotros su día, su palabra, su pueblo. Nos deleitamos en congregarnos, aunque sea en las redes sociales, hermanos, hoy día con nuestros hermanos. Si son así todas estas cosas, podemos estar seguros de que amamos a Dios y que este amor irá en aumento, irá creciendo. Si hubiere uno en quien no son las cosas, el amor en toda su plenitud y bendición le es ofrecido gratuitamente ahora. Cristo Jesús, quien es la manifestación del amoroso corazón de Dios, está esperando que se le acepte en amorosa sumisión. El alma que confía pronto hallará la bienaventuranza y la grandeza de la vida. Hermanos, hagamos esfuerzos en vivir en este amor de Dios. Mientras más confiamos, más amaremos, y mientras más amamos, más completamente confiaremos. La vida es oscura, pero el amor puede ver a Dios por todo el camino. El amor comprenderá la más delicada sugestión de Dios. El amor comprenderá los secretos de Dios y espera con calma el desarrollo de sus planes, que son muchas veces vastos y extensos. Pues si queremos entender, amemos, porque solamente el amor puede ver. El amor ve a Dios a través de todas las causas secundarias. Los 3 en el horno de Babilonia no se detuvieron para discutir sobre el amor de Dios. Confiaron, se olvidaron de sí mismos y solo vieron a Dios. No son 3 los que bajamos, dijo el rey. Yo veo un cuarto. ¿Quién era ese cuarto? Dios con ellos. Pablo y Silas en la cárcel de Filipos no se ocuparon en analizar la justicia de Dios, en permitirles pasar semejante prueba. Confiaron, alabaron, hermanos, hasta que la cárcel resonaba con su hacimiento de gracias. Se olvidaron de las circunstancias y solo vieron a Dios. Por lo tanto, confiemos y esperemos, hermanos. Nosotros tenemos a un Cristo vivo, un Cristo personal, un Cristo todopoderoso, un Cristo amante, un Cristo que todo lo ve, un Cristo eterno. Y en su amor y sabiduría podemos descansar y esperar con paciencia. Así seremos fuertes y sin temor.
Así nos apoyaremos, hermanos, en nuestro Dios hasta que despunte el día y huyan las sombras, hasta que vemos cómo somos vistos. Conocemos como somos conocidos. Entonces, al repasar el sendero variado de la vida, no lamentaremos ni una sola sombra, sino con gozo y regocijo diremos: Él, nuestro Dios, Trino, ha hecho bien todas las cosas. Que el Señor les bendiga, hermanos.